¿Puede la comida realmente reducir su presión arterial? Bueno, sí, absolutamente puede. Y si come estos 8 alimentos regularmente, junto con una dieta saludable y ejercicio regular, entonces el efecto sobre su presión arterial podría ser más poderoso que cualquier medicamento que yo pudiera recetarle jamás. Ahora bien, cuando la mayoría de las personas piensan en la presión arterial, comprensiblemente piensan en 2 cosas que son la sal y los medicamentos. Y sí, esas cosas importan. Pero hay algo más de lo que casi no se habla lo suficiente. Y es que los sistemas dentro de su cuerpo que realmente controlan su presión arterial, como sus arterias, sus riñones y sus hormonas, responden con mucha fuerza a compuestos específicos que se encuentran en los alimentos. Cosas como nitratos flavonoides péptidos y potasio que interactúan físicamente con la biología de la regulación de la presión arterial. Si su presión arterial sistólica, que es el número de arriba, supera los 130, y su diastólica, que es el número de abajo, supera los 90, entonces sabemos por evidencia realmente sólida que reducir esos números reduce su riesgo de morir. Punto final. Y su presión arterial está en gran medida bajo su control. Entonces, ¿por qué no haría algunos cambios? Si esos cambios significaran menos citas en el hospital a los 70 años, un menor riesgo de derrame cerebral, un menor riesgo de enfermedad cardíaca, y en última instancia, una vida más larga y saludable. Ahora, antes de adentrarnos en los 8 alimentos, permítanme ser muy claro en algo. No estoy diciendo que agregar uno de estos alimentos a su dieta signifique que pueda dejar su medicamento para la presión arterial, o que su presión arterial simplemente bajará de la noche a la mañana. Ese no es el punto. El punto es que cada uno de estos alimentos tiene un efecto pequeño pero real, y cuando combina varios de ellos, esos efectos se multiplican, y cuando agrega eso a las medidas de estilo de vida más amplias de las que hablo en todo este canal, cosas como su dieta, ejercicio, su actividad general a lo largo del día, su sueño y su manejo del estrés, el efecto combinado puede ser muy, muy poderoso. El mensaje clave que recalco en cada uno de estos videos es que las cosas pequeñas hechas de manera constante y conjunta se suman a algo significativo. Así que estos 8 alimentos pueden resultar un poco inusuales para la mayoría de las personas. Probablemente no sean cosas que la mayoría de ustedes coma con regularidad, pero tampoco son tan inusuales como para no poder comprarlos en la mayoría de los supermercados. Yo consumo 5 de estos 8 casi todos los días más o menos, así que permítanme compartirlos con ustedes en este video. Y si encuentran útil el video, por favor, presionen el botón de me gusta y presionen el botón de suscribirse porque realmente significa mucho cuando lo hacen. El primero en la lista de hoy es algo llamado hibisco. No sé si pueden verlo ahí. El hibisco es esta flor de color rojo intenso que la mayoría de la gente bebe como infusión. Yo lo bebo casi todos los días. Tiene un color hermoso, un sabor ligeramente ácido, pero lo que contiene es muy, muy interesante desde un punto de vista farmacológico. El hibisco contiene compuestos llamados antocianinas y ácido de hibisco, y estos actúan de una manera muy específica dentro de su cuerpo. Como muchos de ustedes probablemente saben, su cuerpo tiene esta vía hormonal que regula la presión arterial llamada sistema renina-angiotensina, y parte de él involucra una enzima llamada ECA, enzima convertidora de angiotensina, que produce una hormona llamada angiotensina 2, cuyo trabajo es constreñir sus arterias, apretándolas cada vez más y elevando su presión arterial. Una de las clases más comunes de medicamentos para la presión arterial se llama literalmente inhibidores de la ECA. Por lo tanto, los bloqueadores de la ECA funcionan bloqueando esa enzima. Una menor actividad de la ECA significa menos angiotensina 2, lo que significa que las arterias se relajan más, lo que a su vez significa que su presión arterial baja. Entiendo que eso es un poco complicado, pero simplemente retrocedan y vuelvan a escucharlo si están realmente interesados. Pero confíen en mí cuando digo que esto tiene efectos reales en su cuerpo.
El hibisco hace algo muy similar a todo ese proceso, pero de forma un poco más natural. Los compuestos que contiene actúan como inhibidores naturales y suaves de la ECA, y ha habido varios ensayos clínicos adecuados que muestran reducciones de alrededor de 7 a 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica en personas que beben esto con regularidad. Y eso es más poderoso que ciertos medicamentos que podemos recetarles. Ahora bien, la forma más fácil de incorporar esto a su rutina diaria es simplemente beberlo como un té. Pueden conseguir bolsitas de té con hibisco con mucha facilidad. Por sí solo el hibisco puede ser un poco ácido, un poco fuerte, pero uno se acostumbra después de un tiempo y de hecho, para ser honesto, lo disfruto bastante solo. Pero lo que he visto que otras personas hacen es mezclarlo con otro té de hierbas solo para suavizar un poco el sabor. El número 2 en la lista es algo que honestamente como todos los días, y es la remolacha. Me encanta esto. Ahora esta es obviamente la versión cruda, pero puedes conseguir remolachas cocidas o balsámicas que son excelentes en tortillas. Es excelente como acompañamiento de casi cualquier plato que prepares, o incluso simplemente comiéndola directamente del paquete como un refrigerio durante el día. La remolacha es increíblemente rica en nitratos dietéticos, y cuando comes esos nitratos, tu cuerpo los convierte primero en algo llamado nitritos, y luego en óxido nítrico, que es una de las moléculas más importantes para la salud cardiovascular. Si has visto un par de mis videos, probablemente me hayas escuchado mencionar esto antes. Lo que hace el óxido nítrico es decirle al músculo liso dentro de las paredes de los vasos sanguíneos que se relaje. Y cuando esos músculos se relajan, el vaso se ensancha, lo que significa menos resistencia al flujo sanguíneo, lo que significa que tu corazón no tiene que empujar tan fuerte. Y lo que sucede es que tu presión arterial naturalmente simplemente baja. También hay algo llamado función endotelial. El endotelio es el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, esencialmente de una célula de espesor, y es responsable de controlar la dilatación. Y cuando no funciona bien, lo cual es uno de los primeros impulsores de la hipertensión, tus vasos no pueden relajarse adecuadamente. Y el óxido nítrico derivado de la remolacha mejora eso directamente. Hay muchos estudios que han demostrado reducciones bastante significativas en la presión arterial a través del consumo regular de remolacha, convirtiéndola esencialmente en un refuerzo natural de óxido nítrico para tus arterias. Ahora bien, la mayor parte de la investigación que existe ha utilizado en realidad jugo de remolacha, probablemente porque es más fácil de medir, cuantificar y usar en este entorno de investigación. Pero la remolacha cocida como esta, que como todos los días, es simplemente un alimento mejor para ti. Tiene los mismos compuestos, pero no le has quitado toda la fibra. Ahora puedes comprar remolacha cocida en casi todos los supermercados del Reino Unido. Supongo que es lo mismo en los Estados Unidos, Canadá y Australia también. No necesita ninguna preparación y funciona muy bien en ensaladas junto con pescado o pollo en tortillas o, como dije antes, simplemente comiéndola cruda directamente del paquete. Así que, si estás buscando un punto de entrada realmente fácil a todo esto, probablemente sea este. El tercero en la lista de hoy es el apio. La mayoría de ustedes lo habrán comido en algún momento de sus vidas, pero no estoy hablando del apio como verdura. En realidad, estoy hablando de las semillas de apio. Estas se usan como especia y de hecho se han utilizado en la medicina tradicional durante siglos, lo que tal vez debería decirnos algo. Los compuestos clave aquí hacen dos cosas muy distintas. La primera es que parecen relajar el músculo liso en las paredes de los vasos sanguíneos, de una manera similar a una clase de medicamentos llamados bloqueadores de los canales de calcio. Y la amlodipina es uno de esos medicamentos, y funciona reduciendo la entrada de calcio en las células musculares para evitar que esas células se contraigan con tanta fuerza. El segundo mecanismo es a través de los riñones, donde estos compuestos en las semillas de apio esencialmente les dicen a los riñones que eliminen más sodio en la orina. Y eso importa enormemente, porque cuando tu cuerpo retiene el exceso de sodio, también retiene agua, lo que aumenta el volumen de líquido en tus vasos,
lo que empuja tu presión arterial hacia arriba. Por lo tanto, eliminar más sodio hace que esa presión vuelva a bajar. Así que las semillas de apio están haciendo dos cosas al mismo tiempo, relajando las paredes de los vasos sanguíneos y ayudando a los riñones a eliminar el exceso de sal. Y esa combinación es realmente bastante impresionante para algo que la mayoría de la gente nunca ha pensado en poner en su comida. En cuanto a incorporar estas diminutas semillas en tu dieta, son una especia que puedes agregar a casi cualquier cosa, para ser honesto, como sopas, guisos, aderezos para ensaladas, huevos o pan casero. Simplemente intenta espolvorearlas sobre cualquier cosa que comas durante el día de mañana y mira qué tal saben. Alrededor de media cucharadita al día es suficiente para marcar la diferencia aquí. El sabor no es tan picante. Es bastante suave, para ser honesto, casi como una versión más concentrada del apio, con un toque ligeramente amargo. No es una especia picante como la mayoría de la gente pensaría. Son baratas. Son fáciles de encontrar en la mayoría de los supermercados. Así que pruébalas y déjame saber qué piensas. El número 4 es algo llamado kéfir, que he mencionado un par de veces en este canal. El kéfir es una bebida de leche fermentada. Es un poco ácida, un poco agria, y a veces tiene un sabor casi burbujeante, debido al tipo de proceso de fermentación por el que pasa. Ahora bebo esto todas las mañanas con mi desayuno, y se ha consumido en Europa del Este y Asia Central durante cientos y cientos de años. Ahora el mecanismo de la presión arterial aquí se reduce al proceso de fermentación en sí. Cuando las bacterias fermentan las proteínas de la leche, las descomponen en fragmentos más pequeños llamados péptidos bioactivos. Y algunos de estos péptidos actúan como inhibidores naturales de la ECA, que es el mismo mecanismo que el del hibisco mencionado anteriormente. Menos angiotensina 2 significa que las arterias se relajan y la presión arterial cae. Literalmente, está haciendo lo mismo que algunos de los medicamentos que receto todos los días. Ahora bien, también hay un aspecto secundario aquí. Honestamente, el kéfir es una de las fuentes naturales más potentes de bacterias probióticas, y hay evidencia emergente de que la diversidad del microbioma intestinal influye en la inflamación vascular, que es un factor determinante de la rigidez arterial y la hipertensión. Unos 200 a 300 mililitros al día, que es básicamente un vaso pequeño, es suficiente para obtener este beneficio, y la mayoría de la gente simplemente lo bebe directamente de la botella. De todos modos, eso es lo que yo hago. La otra forma en que lo uso a veces es como postre. Así que vertido sobre algunas fresas frambuesas, o moras simplemente cortadas con un poco de semilla de lino molida, espolvoreada por encima, y tal vez un hilo muy fino de miel. Sabe muy bien cuando se consume de esta manera. El número 5 en la lista de hoy es en realidad el berro. El berro es una de esas verduras que aparentemente estaba en todas partes hace un par de cientos de años, pero últimamente ha sido un poco olvidada. Sin embargo, nutricionalmente es muy buena para ti. Al igual que la remolacha, es extremadamente rica en nitratos dietéticos. Gramo por gramo, de hecho, es una de las verduras con mayor contenido de nitratos que puedes comer. Así que puedes obtener la misma conversión a óxido nítrico, la misma relajación de las paredes de tus vasos sanguíneos y la misma reducción en tu presión arterial. Pero en realidad, el berro hace algo adicional además de eso. Contiene compuestos llamados polifenoles, que protegen específicamente el revestimiento interno de tus vasos sanguíneos contra el daño. Piensa en ese revestimiento como la superficie de una tubería. Cuando se daña e inflama la tubería, se vuelve más rígida y menos capaz de ensancharse cuando lo necesita. El berro hace esencialmente dos trabajos al mismo tiempo: producir óxido nítrico, que le dice a tus vasos que se relajen, y proteger las paredes de los vasos para que realmente sean capaces de hacerlo. En cuanto a comerlo, creo que tiene un sabor muy agradable. Es muy fácil de comer e incorporar casi todos los días. Tiene un toque ligeramente picante, un poco como la rúcula o arugula si estás en Estados Unidos, pero en mi opinión es un poco más intenso y funciona muy bien como base para ensaladas en lugar de la lechuga normal. También combina muy bien con cualquier cosa cremosa.
Por ejemplo, nueces aguacate salmón ahumado. Puedes mezclarlo en batidos donde el sabor se oculta un poco si no eres muy fanático del gusto. O puedes integrarlo en la pasta caliente como lo harías con las espinacas, o incluso licuarlo en sopas en el último minuto. Un puñado grande al día como este, que para ser honesto probablemente sean 2 puñados, pero una porción como esta es realmente todo lo que necesitas, y combinará muy bien con la mayoría de las cosas. El número 6 es el chocolate negro, y tiene que ser del 70% o más. Así que aquí tenemos del 85% y aquí del 100% que tiene un sabor extremadamente amargo. Yo como un cuadrito de este casi todos los días después de la cena. Este es uno de los que siempre parece entusiasmar a la gente, y sinceramente el entusiasmo está justificado. Esto puede ser muy bueno para ti con moderación, pero hay algunas advertencias importantes. El cacao contiene compuestos llamados flavonoides. Y estos flavonoides interactúan con las células que recubren los vasos sanguíneos y desencadenan la producción de, si lo adivinaste, óxido nítrico, la misma molécula de la que hemos hablado, con la remolacha y el berro, que relaja las paredes de los vasos y reduce tu presión arterial. De hecho, los estudios han demostrado reducciones en la presión arterial de entre 2 y 5 puntos, lo que sí es modesto. No es una gran cantidad, pero es real y es reproducible en diferentes estudios. Sin embargo, el problema es que no todo el chocolate es igual. Y aquí es donde tenemos que ser muy específicos. De lo que estamos hablando aquí es de auténtico chocolate negro de alto porcentaje, 70% de cacao o más. Idealmente 85 o incluso 100% si puedes soportarlo. Eso es completamente diferente de una barra de Cadbury Galaxy o Hershey's, que en su mayoría son solo azúcares, aceites y emulsionantes, con una cantidad minúscula de cacao que ha sido fuertemente procesado, eliminando la mayoría de los compuestos beneficiosos durante ese proceso. Si es dulce y cremoso, se derrite como un postre y se te antoja, entonces probablemente no esté haciendo mucho por tu presión arterial. Probablemente esté causando más daño que beneficio. El producto real es más oscuro, ligeramente amargo, y genuinamente no querrás comer mucho de él. Alrededor de 20 gramos al día, que son básicamente 2 cuadrados pequeños, es lo que se usó en la investigación, y eso es suficiente para ser honesto. Realmente no querrías comer mucho más que eso. Un par de cuadrados después de la cena, o junto con algunas nueces durante el día como refrigerio, es una manera muy fácil de incorporar esto a tu rutina. El 7º alimento en la lista de hoy es la granada. La granada tiene una reputación un poco exótica, pero la ciencia detrás de este alimento es en realidad bastante sólida. Hemos hablado mucho sobre el óxido nítrico en este video, la molécula que le dice a tus vasos sanguíneos que se relajen y se ensanchen. Pero aquí hay algo más que vale la pena saber al respecto. El óxido nítrico es frágil. Puede descomponerse y destruirse por el daño que ocurre dentro del torrente sanguíneo, incluso antes de que tenga la oportunidad de hacer su trabajo. La granada contiene algunos de los antioxidantes más potentes que se encuentran en cualquier alimento. Y lo que hacen esencialmente esos antioxidantes es actuar como un escudo protector para el óxido nítrico, neutralizando las moléculas dañinas que de otro modo harían que se descomponga. Así que sobrevive mayor cantidad y se mantiene activo dentro de tus vasos sanguíneos. Además de eso, también hay evidencia de que la granada tiene efectos inhibidores de la ECA. Recuerda esa vía del hibisco y el kéfir, donde bloquear esa enzima significa que tus arterias se mantienen más relajadas. Así que la granada en realidad está trabajando silenciosamente en varios mecanismos diferentes a la vez. Ahora, en términos de incorporar este alimento a tu dieta, alrededor de 200 mililitros al día de jugo de granada es lo que muchos de los estudios de investigación utilizaron en realidad. Ahora bien, si vas a beberlo, asegúrate de conseguir la versión sin azúcar, porque muchos de los productos comerciales tienen mucha azúcar agregada, lo que de alguna manera anula el propósito. Ahora yo no recomendaría beberlo. Simplemente consigue estos granos de granada en su lugar, que puedes encontrar en la mayoría de los supermercados.
Y estos son excelentes esparcidos sobre ensaladas o en la avena si eso es lo que comes en el desayuno, o incluso como un refrigerio a lo largo del día o mezclados con el kéfir que obviamente mencionamos antes. Y finalmente, el número 8 de la lista son las algas marinas. Ahora bien, este es probablemente el más inusual de la lista y no me hago ilusiones de que lo comerás todos los días, pero el mecanismo en realidad es muy interesante. Así que pensé, ¿por qué no vamos a incluirlo justo al final? La razón principal por la que las algas marinas son tan buenas para la presión arterial se reduce a algo llamado potasio. La mayoría de ustedes probablemente haya oído hablar del potasio. Permítanme explicarles por qué esto es importante. Porque la mayoría de las personas se centran por completo en el sodio y pasan por alto el potasio por completo. Tus riñones intentan mantener constantemente un equilibrio entre el sodio y el potasio en tu cuerpo. Estos dos van de la mano. Y cuando la ingesta de potasio es mayor, los riñones responden eliminando más sodio en la orina. Y ya sabemos qué sucede cuando te deshaces del exceso de sodio. Significa menos retención de líquidos, menor volumen sanguíneo y, por lo tanto, menor presión arterial. Así que el potasio esencialmente funciona por la puerta trasera para hacer lo mismo que reducir la sal. Y las variedades de algas como la dulce y las algas kelp son extraordinariamente ricas en él. El problema con la típica dieta occidental es que está muy sesgada en la dirección equivocada, muy alta en sodio, muy baja en potasio. Y ese desequilibrio es un importante impulsor de la presión arterial alta a nivel poblacional. Ahora bien, las algas marinas también contienen magnesio que tiene su propio efecto independiente en la relajación de las paredes de los vasos sanguíneos. En cuanto a cómo comer esto en realidad, las hojas de nori, que es lo que son las algas secas que se usan en el sushi, son probablemente el punto de partida más fácil, y puedes comerlas directamente del paquete como refrigerio. Tienen un sabor muy bueno. También puedes conseguir copos de dulces secos que tienen un sabor ligeramente ahumado y funcionan muy bien espolvoreados sobre ensaladas o también en sopas. Ahora, lo único que hay que mencionar aquí es que si tiene enfermedad renal crónica, o si es una persona mayor, o si tiene algún riesgo de sufrir algún tipo de daño renal, simplemente hable primero con su médico y pídale que revise su función renal, específicamente su nivel de potasio, porque consumir demasiado potasio en esas circunstancias a veces puede causar más daño que beneficio. Sabemos que los niveles altos de potasio pueden afectar el corazón, pero para la gran mayoría de ustedes que están viendo esto, será beneficioso. Entonces, cuando uno da un paso atrás y observa estos 8 alimentos en conjunto, algo debería quedar bastante claro. No son solo una selección aleatoria de alimentos inusuales. Todos y cada uno de ellos se dirigen a uno de los sistemas biológicos que controlan su presión arterial. Algunos de ellos estimulan la producción de óxido nítrico, lo que relaja las paredes de los vasos sanguíneos. Esos son la remolacha, el berro, el chocolate negro y la granada. Algunos de ellos actúan sobre esa vía hormonal de la que hablamos antes, que es el sistema renina-angiotensina, reduciendo la hormona que contrae las arterias como el hibisco, el kéfir y la granada. Algunos de ellos funcionan a través de los riñones, ayudando a su cuerpo a eliminar el exceso de sodio. Y esos son las semillas de apio y las algas marinas, y casi todos ellos de alguna manera protegen el revestimiento interno de sus vasos sanguíneos, manteniéndolos flexibles y receptivos con el tiempo. La razón por la que esto importa es que la presión arterial no está controlada por un solo sistema. Es el resultado de varios sistemas que funcionan todos al mismo tiempo. Así que cuando come una variedad de estos alimentos con regularidad, está empujando múltiples sistemas en la dirección correcta simultáneamente. Y esos pequeños empujones se acumulan con el tiempo. Y este es un tema muy común presente en la mayoría de mis videos. Los pequeños cambios se acumulan con el tiempo. Existe evidencia genuinamente buena de que los cambios en el estilo de vida pueden ser tan efectivos como los medicamentos para la hipertensión, en etapa 1, es decir, una presión arterial sistólica, en ese rango de 130 a 150. Y la dieta es una de las palancas más poderosas dentro de eso. Ninguno de estos alimentos es una solución mágica por sí solo. Como dije antes,
Ninguno de estos va a cambiar drásticamente su presión arterial de la noche a la mañana. Pero si los consume constantemente como parte de un patrón más amplio de buenos alimentos integrales y hábitos saludables, entonces se sumarán para lograr algo realmente significativo. Y eso es mucho, mucho mejor que cualquier suplemento que otros médicos intenten vender.